Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Siempre es un gusto veros y por favor seguidnos cada semana. La famosa idea de la desdolarización se ha convertido en la deseurización. Como veremos a lo largo del programa, lo que ha ocurrido en estos últimos meses es que la utilización del euro a nivel global se ha desplomado en los pagos por SWIFT, etc. Es decir, que está perdiendo poder como moneda de reserva del mundo el euro ante la evidencia de una economía que no crece, que además mantiene todos los desequilibrios fiscales y le añade, por supuesto, los monetarios. Esto es algo importante porque en el debate macroeconómico y en todo lo que tiene que ver con el problema de la deuda, el problema monetario que se está generando, hay que analizar lo que ha ocurrido en Estados Unidos. El desastre fiscal de Estados Unidos no tiene precedentes. El déficit publicado para el año 2023 supera los 1,7 billones de dólares. Eso significa un aumento de 320.000 millones de dólares en un año en el que la economía crece, en el que además los ingresos fiscales se mantienen por encima del 16,5% del Producto Interior Bruto. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos mantiene un nivel de gasto completamente imposible de sostener. Claro, la deuda total de Estados Unidos es ahora 33,6 billones de dólares. En las propias estimaciones de la administración Biden, esa deuda va a aumentar entre 2023 y 2032 en 32 niveles, es decir, que aumentará en 14 billones de dólares, ¿vale? Es extremadamente importante tener en cuenta por qué esto está llevando a que el bono a 10 años de Estados Unidos se acerque al 5% de rentabilidad. Hablábamos en estas últimas semanas sobre los desequilibrios fiscales y monetarios. Desequilibrio fiscal es una parte de la moneda que lleva a un desequilibrio monetario. El enorme desequilibrio fiscal creado en 2020 con la mal llamada respuesta a la pandemia ha generado un brutal desequilibrio monetario también. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, se genera elevada inflación. Te dicen que es transitoria y no lo es. La realidad, por lo tanto, de lo que nos enfrentamos en los próximos años es que las expectativas de inflación van subiendo, aunque bajan los agregados monetarios. La realidad es que toda esa cantidad de dinero se mueve dentro de fondos de mercados financieros y por lo tanto la cantidad de dinero en el sistema no se está reduciendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre con este enorme déficit fiscal de Estados Unidos y enorme aumento de deuda de Estados Unidos es que se genera lo que se llama el efecto aspirador del dólar. Claro, el bono a 10 años de Estados Unidos da una rentabilidad del 5%, ¿quién es el que va a invertir en bonos de Colombia o de un partido, de un país emergente, etcétera, con rentabilidades ligeramente superiores? Por lo tanto, se absorbe demanda de dólares hacia Estados Unidos, se cae la demanda, de ahí lo que hablábamos, el euro, se cae la demanda de otras monedas y lo que estamos viviendo literalmente es una pérdida de poder adquisitivo del dólar, sí, con respecto a la economía, porque la inflación continúa siendo persistente, pero además una pérdida del poder adquisitivo del resto de las monedas con respecto al dólar. Los problemas monetarios son gigantescos y, claro, siempre saltan. ¿Por qué? Porque nos cuentan que pues que el incremento constante de la cantidad de dinero en el sistema no va a generar inflación y que no es la causa de la inflación, pero es la causa de la inflación. Como mencionaba el profesor Steve Hanke, la correlación entre exceso de cantidad de dinero y la inflación es del 90% en los países de la OCDE. Y por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes simplemente es de que vivimos un momento en el que
Cuando nos decían que se iba a desdolarizar la economía, lo que está ocurriendo es que se está dolarizando. ¿Por qué? Grandísimos problemas fiscales y monetarios de Estados Unidos, por supuesto, pero como el dólar sigue siendo la moneda de reserva del mundo y además la seguridad jurídica, seguridad inversora y la calidad de las instituciones independientes en Estados Unidos es mucho mayor, el hecho de que las otras monedas tengan desequilibrios fiscales y monetarios superiores es muy importante. Claro, hablábamos antes de este desastroso nivel de la situación fiscal de Estados Unidos, absolutamente desastrosa. Y ojo, esto puede poner en peligro el dólar como moneda de reserva, pero a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el euro, que es la segunda moneda que más se utiliza en el mundo y cuya utilización, como decía antes, está cayendo, en el euro los desequilibrios fiscales son también elevadísimos. Los gobiernos de los países como Francia, también como España, etcétera, etcétera, simplemente se niegan a reducir sus desequilibrios fiscales y además tenemos que incluir dentro de esos desequilibrios fiscales esos famosos planes de Next Generation que también suponen nuevas unidades de deuda y por lo tanto de moneda creadas artificialmente. El problema fiscal y monetario de la eurozona es superior al de Estados Unidos y por lo tanto la debilidad del euro está garantizada en un entorno en el que el dólar se mantiene como moneda de reserva del mundo. Cuando se intenta quitar o desplazar a una moneda como moneda de reserva del mundo, lo que no se puede hacer es haciendo todos los errores de la moneda preexistente y ninguna de las ventajas. Cuanto más aumenta el proteccionismo, cuanto más aumenta el intervencionismo y cuanto más aumentan los desequilibrios fiscales y monetarios de los demás, resulta que en el juego monetario no es un juego de a ver quién gana, sino de a ver quién pierde. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se van aumentando los desequilibrios pensando que no pasa nada y que mira si lo hace la Reserva Federal también. Y luego, cuando baja la marea, se ve quién está desnudo. Por lo tanto, vamos a prestarle muchísima atención a todo esto, vamos a hablar de todo ello en este programa y en los siguientes. Muchísimas gracias por seguirnos en Money and Markets. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y, como siempre, tengo el lujo de poder charlar un rato con un gran economista y cuando hablamos de grandes economistas españoles, pues Rubén Manso, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias Daniel por invitarme y por el adjetivo. Qué gusto por fin unirnos porque nunca hemos coincidido en un plató. No, nunca. Y la verdad es que además Rubén, tú has sido uno de los que han conseguido que en España se publicase por parte de un partido político uno de los programas económicos más liberales y más innovadores en ese sentido que hemos visto en muchísimo tiempo. O sea que me gustaría hablar contigo, empezar por eso, ¿no? Mucha gente habla sobre el declive del liberalismo y que estamos en una época en la que todo está imbuido del estatismo y del socialismo. ¿Cuál es tu percepción? Vamos a ver, en la acción política sí, así es. O sea, llevamos muchísimos años con una acción política muy socialdemócrata, muy intervencionista, ya más allá de la socialdemocracia, ¿no? Sí, sí. Pero yo lo que sí he notado en los últimos 25 años, porque ya soy muy viejo y yo me acuerdo cuando nos reuníamos en torno a Huerta de Soto, que éramos 3, un avance del pensamiento liberal en la esfera pública, que es el primer paso para que luego se alcance la acción política. Es posible que la acción política no se haya alcanzado, solo a lo mejor en algunos territorios. Oye, que la Comunidad Autónoma de Madrid hay que reconocerle que tiene un sustrato claramente. O sea, es decir, que aquí sí ya hemos visto el buen fin que tienen las políticas liberales, ¿no? En economía. Y en el resto, pues todavía estamos con las políticas intervencionistas, con la socialdemocracia, con las políticas monetarias laxas de manera permanente, las políticas fiscales laxas de manera permanente, pero el discurso cambia, ya son criticables, ya no
en la discusión económica y política ya no es totalmente aceptado por todo el mundo, sí, ni siquiera por una mayoría, que esas sean las políticas que hay que seguir. Entonces, especialmente entre los jóvenes, ¿verdad? Especialmente entre los jóvenes. Lo vimos tú y yo hace poco cuando estuvimos en Andorra, ¿no? Sí. En el Andorra Economic Forum. Entonces yo creo que ese es el primer paso para que luego se alcance posiciones de poder político y se pueda revertir. O sea, yo soy muy optimista porque he visto un cambio en la discusión tremendo. Yo creo que es eso, que es que la gente no percibe lo que es el cambio. Por ejemplo, en el discurso político, incluso en el discurso económico y en el debate económico, en la época que se denomina como la época del liberalismo, de Thatcher y de Reagan y todo aquello, el discurso general, mediático, económico, etcétera, era al contrario, era muchísimo más intervencionista. ¿Cómo le explicamos a la gente que el intervencionismo estatal no funciona? Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, simplemente viendo las tasas de crecimiento que tiene Europa en media y luego analizando por territorios. Claro. Aquellos territorios que más han abrazado la economía libre de mercado, como pueden ser las repúblicas bálticas, como puede ser Chequia, como puede ser Irlanda, tienen un desarrollo económico más alto. Si uno mira el sudeste asiático, los territorios donde se han abrazado las políticas económicas favorecedoras de la libertad, el crecimiento económico es más alto. Cuando basamos las políticas económicas en ese mantra tan bonito, porque a todos nos disgusta la desigualdad, de lucha contra la desigualdad, y vamos a la igualdad, pues sí, conseguimos la igualdad absoluta en la pobreza. Claro, claro. Ya no vamos a hablar de Cuba, Venezuela o Argentina, ¿no? Es decir, cuando hay una manera muy fácil, bueno, o es a lo que termina siempre, ¿no? La reducción de la igualdad, de la desigualdad, perdóname, que siempre concluye en pobreza. Eso es así. Porque es lo único que puede hacer el Estado. El Estado no te puede hacer más rico. No te puede hacer más rico. Si el Estado tiene que intervenir entre tú y yo, y tú eres más rico que yo, lo único que puede hacer es más pobre a ti. Lo que no me puede hacer es más rico a mí. Y es que además el creador de riqueza es la libertad. Claro. O sea, la libertad crea riqueza. Y lo que nos tiene que importar no es si el más rico es 100 o 2000 o 5000 veces más rico que el más pobre, sino cómo vive el más pobre. Claro, efectivamente. Y es que en los países capitalistas a lo mejor la desigualdad es más amplia, que luego no es así. Pero luego no es así, pero lo vamos a admitir, para los efectos de la discusión, como dicen los abogados. Pero ¿cómo vive el más pobre? Claro. Infinitamente mejor. Claro. Infinitamente mejor. Claro. Cómo vive la media en los países muy intervenidos. Sí, yo me acuerdo de esa discusión que la tuve con un concejal de lo que ahora se llama Sumar, que decía, claro, es que en Estados Unidos hay 20 millones de pobres. Y él decía, tú sabes cuál es el umbral de pobreza en Estados Unidos, ¿no? $50.000, ¿no? $50.000 al año. Eso, claro, se quedó así un poco... Bueno, sí, yo he visto afirmaciones absurdas. Yo en el Congreso he visto a un diputado quejarse de que la pobreza nunca baja del 20%. En España se haga lo que se haga, pero claro, como miden la pobreza como el 20%, como los 2 deciles inferiores en la distribución de renta, pues claro, siempre les sale el 20%. Claro, es imposible que les salga otra. Claro, esa es la otra, claro. Lo que no estás viendo es que el umbral de pobreza va subiendo, eso es positivo, eso significa que estás calculando una posición mejor. En el debate económico, ahora, pues no paramos de escuchar que España está liderando el crecimiento económico, que España está mejor que los países de la Unión Europea, etcétera, etcétera, que además que es empíricamente falso, ¿no? Porque claro, te dicen, somos los mejores de la Unión Europea si quitas a los bálticos, Irlanda, etcétera, etcétera. Hombre, claro, si pones solamente a los que van mal... Bueno, ¿no? y porque se ve a lo mejor, bueno, ahora ya ni eso, pero hasta hace poco todavía se veía un crecimiento del PIB en los últimos 6 meses superior en España, ¿no? Pero ya claro, pero es que usted, después de lo que pasó en el año 20 con el COVID, tiene que ver el crecimiento acumulado. Claro. Y nosotros nos dimos una bofetada tremenda en el 20, luego es el famoso rebote del gato muerto, como usted ha caído mucho,
Claro, el efecto base a cualquier cosita que sube, en términos relativos, sale altísimo. Pero cuando usted ve la tasa de crecimiento acumulado desde el 19 hasta aquí, sí, resulta que estamos los últimos. Claro, estamos los antepenúltimos. No, sí. Tampoco es. Sí, estamos los antepenúltimos. Después de revisar el PIB. Hemos estado los últimos hasta hace muy poco. Efectivamente, las últimas ya se han adelantado 2. Hoy lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Ha publicado el PIB en tiempo real. La IREF ya nos da un menos 0,2 sí, y el cierre del año da un 1,4%. Como sabemos, España con un 1,4% de crecimiento no crea empleo, por ejemplo. Claro, y ahí sí que somos campeones, que no lo solíamos ser, solía ganarnos Grecia, pero aquí hemos subido al Olimpo de los dioses, nunca mejor dicho, y hemos adelantado a los griegos en paro. Eso incluso maquillando el paro, somos los líderes en tasa de paro del mundo occidental. Es que es alucinante. El otro día el gobierno se felicitaba de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, y en las previsiones del Fondo Monetario Internacional España cierra el año 2024, las estimaciones suyas, con la tasa de paro más alta de todos, por encima de Ucrania, que está en guerra, Turquía y, por supuesto, de Grecia, muy por encima. Muy por encima. Es alucinante. Es alucinante. Todo es positivo para España, ¿no? En cuanto no quedamos los últimos en algo, sí, ya... Y cuando quedamos los últimos en algo, lo orillamos. Ahí tienes, por ejemplo, el tema de la deuda sobre el PIB, ¿no? Bueno, la deuda sobre el PIB que está cayendo. Hombre, claro, ¿cómo no va a caer con las tasas de inflación que tiene usted? Claro. Pero lo irrelevante que no, fíjate que para mí no es tanto el importe absoluto, sino el servicio de intereses. Claro. El servicio de intereses lleva una velocidad de subida brutal. Teníamos 30.000 millones de euros anuales hace 2 años. Y para el 2027 ya nos da 45.000 millones el Fondo Monetario Internacional, y el año que viene ya estamos creo que en 37.000 sí, o algo así. Y creo que ayer publicaron un artículo, no sé si fue Rafael Doménez de VA, no estoy seguro, por lo menos al menos él lo retuiteó, ¿no? Claro, las emisiones que están venciendo ya están venciendo a tipos más bajos que las renovaciones, con lo cual la velocidad de subida del gasto financiero está siendo brutal. Ahora están venciendo emisiones que se hicieron incluso a tipos reales negativos, y refinanciándose al 3 y pico. Claro, porque el gobierno se ha aprovechado mucho, o la ha venido muy bien, porque eso hay que reconocer que la Dirección General del Tesoro es un servicio público que funciona muy bien y estructura muy bien la deuda. El Tesoro, cuando empezaron a subir los tipos, ahora ya 3 años, sin embargo, el coste financiero iba cayendo. Claro. Y era porque, claro, te estaban venciendo las emisiones a tipos 2011. altísimos. Claro. Y estaba renovando a tipos más altos de lo que esperabas, pero todavía más bajos de los vencimientos, ¿no? Por ejemplo, a primeros del año 22 venció un bono de deuda pública que tenía un cupón del 10,5. Eso es. ¡Joder! Claro, si de repente en enero te quitas un cupón del 10,5... y renuevas al 3%, pues claro, acabas de ganar 7 puntos. Claro. Ahora estamos en el lado contrario. contrario. O sea, ese viento de cola que nos hacía que los vencimientos de deuda de la época de la prima de riesgo por las nubes, etcétera, se refinanciasen a tipos mucho más bajos. Ahora estamos refinanciando cosas que se emitieron incluso a cero. Sí, incluso a cero, a tipos más altos. Claro. Entonces, ya se iba notando poco a poco la subida de la carga de intereses. El tipo medio de la cartera en circulación ha subido como medio punto desde marzo, que alcanzó mínimos. Claro. Y al principio lo que nos estaba ayudando era eso. Sí, el volumen de deuda sube, los tipos son más altos de los que había hace unos meses, pero no más altos que lo que había hace unos años, que lo que le está venciendo ahora, ¿no? Claro. Sin embargo, ya eso ha cambiado, con lo cual la velocidad de subida de la carga de intereses va a ser muy elevada. Y claro, imagínate si pasas de 30.000 millones que pagamos el año pasado, 33.000 37.500, 38 el año que viene, vamos a 45. Una locura. Una locura absoluta. Eso va a déficit primario. Sí, una locura. Claro, y además es la política de la cigarra, lo llamo yo. La política de la cigarra. Es aprovecharte de la época de vacas gordas para aumentar masivamente los desequilibrios. Y una de las cosas que comentaba Rubén, para los que lo estáis viendo, la deuda sobre PIB baja por el
denominador. El Producto Interior Bruto es nominal y aumenta la inflación, ¿de acuerdo? Entonces el Producto Interior Bruto más la inflación, Producto Interior Bruto real más la inflación, eleva el denominador y aunque sube la deuda, en términos absolutos, baja la ratio de deuda sobre PIB. Pero, ojo, ese efecto también se está dando la vuelta porque ahora la inflación está moderándose, el Producto Interior Bruto se está moderando, pero la deuda sigue subiendo. Sí, y lo peor van a ser los intereses, porque al final yo creo que un Estado como el español, que más o menos es solvente y va a poder renegociar su deuda o renovarla, lo terrible es la carga de interés. Claro. Y claro, que el porcentaje que empieza a representar la carga de intereses sobre el PIB, pues empieza a ser muy elevado, o sobre los presupuestos del Estado. Claro. Si es que ya pagas mucho más por intereses que por cualquier otra partida. Claro, que excepto por cualquier la de pensiones. Exacto. Rubén, qué gusto hablar contigo. Lo mismo podría digo pasar mucho. una hora Sí, o dos, pero no sé si nuestros oyentes bueno, lo soportarían. Yo creo que están bien informados Sí. y mejor informados gracias a esta charla. Ya sabes que estás en tu casa. Muchísimas gracias por venir. Y vamos a ver unos segundos de publicidad. No se me vayan, que volvemos en muy poco. Y estamos de vuelta en Money and Markets, que es para mí un lujo, porque tengo aquí a mi derecha, a mi izquierda, que me tiemblan las manos, a dos cracks totales de los mercados y de la economía. Diego Parrilla, ¿cómo estás? Diego es ingeniero y economista y autor también de dos libros estupendos, uno conmigo y otro por su cuenta, Anti-Bubbles, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo estás, Diego? Y Gustavo Martínez, que es, además de profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, es otro crack de la bolsa que está... Y vamos a hablar de todo esto que estamos comentando hoy en este programa. Estamos hablando de el efecto aspirador del dólar. Estamos hablando de esta subida de tipos, este aumento de la rentabilidad exigida al bono a 10 años y, bueno, de todo el impacto que tiene en el mercado. Sube el dólar, sube el oro, algo que no es habitual. Diego, cuéntanos, ¿cómo ves? Haznos una foto de cómo ves tú el mercado y el entorno en general. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo a nivel macro es el resultado de, bueno, quizás una década o dos de abuso monetario fiscal, que significa se ha imprimido demasiado dinero, se ha cogido demasiada deuda y estamos viendo una respuesta a nivel global de los bancos centrales en función a su capacidad. Es decir, aquellos que, si bien todos tienen el mismo problema, unos tienen más capacidad que otros a reaccionar. ¿Quién está liderando todo? Pues Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo tipos de interés para combatir la inflación y estamos viendo, evidentemente, ligado a esto, pues ese efecto aspirador que atrae interés y aumenta el dólar. Por otro lado, tienes otros bancos centrales, ya sea Europa, el ECB u otros bancos centrales que saben lo que tienen que hacer, pero tampoco pueden hacerlo en la medida que deberían. Y tienes otros, como puede ser China o Japón, que están totalmente estancados. Es decir, esta divergencia de política monetaria al final está exponiendo el bluff, digamos, de los bancos centrales, esta creencia falsa de que al final los problemas se resuelven imprimiendo dinero y con deuda, que es una falacia. Claro. Y este problema, que al final se ha acumulado durante mucho tiempo, tiene repercusiones gravísimas y estamos empezando a ver el principio, no sé si es el final del principio o el principio del final, pero desde luego hay países como Japón o China que están en una situación bastante delicada y no tenemos que pensar que lo que ocurre ahí es algo aislado, sino que es reflejo de una problemática global. Claro, porque el dinero gratis sale muy caro, ¿eh? Eso de que se puede solucionar todo imprimiendo dinero, pues no se soluciona nada y luego pues empeora. Gustavo, el oro sube. Hemos estado comentando en este programa, además, ese efecto clarísimo. Sube el oro y sube el dólar a la vez, ¿no? Eso es una señal de fuera de riesgo, risk off.
Bueno, yo creo que sube porque tienen que subir los dos, en tanto en cuanto el dólar como pasivo financiero por excelencia se está comportando como divisa refugio contra el resto de divisas, ¿no? Y claro, eso es lo que está pasando. Tenemos el DXY, que es el índice del dólar, que se está apreciando todos los días prácticamente contra las majors divisas, que son pues el euro, la libra, y el etcétera. yen. Sí, sí. Pero luego tenemos una parte del mercado que, como bien ha explicado Diego, pues que desconfía de los bancos centrales y por tanto no puede fiarse de la deuda, porque claro, la moneda fiat no es otra cosa que pasivos financieros y es deuda. Y dice, bueno, si los bancos centrales no son capaces de conferir la necesaria propiedad de tipos reales positivos a la deuda, es decir, tienen que generar tipos reales negativos para poder pagar la enorme deuda que tienen con inflación, pues entonces lo que vamos a hacer es refugiarnos en el sustituto por excelencia monetario, el oro. El oro. Y eso es lo que está recogiendo el oro a medio largo plazo, ¿no? El oro sube el dólar y por primera vez el Bitcoin se descorrelaciona de la bolsa, que normalmente el Bitcoin subía cuando subía el Nasdaq, bajaba cuando bajaba el Nasdaq, correlación absoluta. En tu libro Anti-Bubbles, tú explicas, Diego, esa enorme correlación entre activos financieros ligada a la política monetaria. Estamos viendo, como decías tú, el principio, el final del dinero gratis o toda esa esperanza. Yo creo que hay mucha gente como está deseando que tiene que volver en algún momento el exceso monetario. ¿Crees que esa gente está equivocada o que vamos a tener una situación digamos, de 180 grados por parte de los bancos centrales? Creo que estamos en un paradigma nuevo. Es decir, sí, durante décadas la inflación en el mundo desarrollado no existía. Todos hemos hablado de un poco de tu sueldo, de las cosas, de los rendimientos, todo en términos nominales. Es decir, ignorando en cierto modo la inflación. Estamos en un paradigma en que la inflación ya no es despreciable, ¿no? En ese sentido, el juego ha cambiado. Sí. Ha cambiado y estamos en una situación en la que, como decía Gustavo, esta dinámica de los bancos centrales de intentar resolver el problema con más de lo mismo, en mi opinión, va a crear esta divergencia grande. Entonces, sí, ¿qué está ocurriendo? Pues bueno, con el bono americano a 10 años al 5%, evidentemente la renta fija tiene ahora una capacidad defensiva mayor, sí, pero en términos nominales. Cuando tú ajustas un poco por inflación, estamos en un escenario, y yo creo que es el escenario de riesgo mayor para los mercados mundiales, y es que es el escenario de tires, digamos, para arriba, tipos de interés arriba, que obliga, que viene con que los bonos sufren y la bolsa también, ¿no? Sí. Y digamos que este escenario en el que los bancos centrales tienen que elegir un poco chuto o muerte, ¿no? En el sentido de que dices, a ver, tengo un problema de crédito, si subo los tipos de interés no me puedo financiar, por lo tanto estoy prácticamente en bancarrota técnica. Si por otro lado intento financiar esa deuda imprimiendo papelito, monetizando, lo que creas es un problema de inflación y de devaluación de la moneda y, por lo tanto, creo que estamos en un momento en el que aquellos que han abusado del sistema van a pagar por ello. Claro. Y esto es lo que hay. Esta creencia de que mamá y papá pueden venir siempre a rescatarnos y con más de lo mismo es una creencia falsa. Y por ello creo que a corto plazo es un poco como decía Mike Tyson, ¿no? Todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan el primer puñetazo, ¿no? Los bancos centrales tienen un plan, vamos a combatir la inflación subiendo tipos. El problema es que has acumulado un nivel de deuda excesivo que hace que no puedas financiar esa deuda excesiva con la subida de tipos. Y esa primera intentona que nos lleva potencialmente a una crisis comparable o incluso mayor que la del 2008, ¿vale? Sí. Que no se nos asusta a la gente, pero es lo que hay. Digamos que va a llevar a que mamá y papá tengan que volver a contener esta oleada de posibles bancarrotas y financiación con más de lo mismo. ¿Qué significa? Inflación a largo plazo. Es decir, el juego, digamos, de la política monetaria y fiscal, desde un punto de vista de teoría de juegos, está diseñado para acabar con inflación y devaluaciones competitivas. Claro. Porque enfrentado a la posibilidad de una crisis sistémica y una caída de activos, mamá y papá siempre van a intentarlo. Entonces, estamos en esa disyuntiva y lo que ocurre es que hay gobiernos que están en una capacidad de reaccionar y, digamos, en cierto modo están casi a tiempo, sí, y otros que ya hemos pasado el punto de no retorno. Sí. Y en ese sentido estamos en un momento, yo creo que histórico y preocupante para mí desde el punto de vista de un poco los mercados, claro, y estos desequilibrios que se han ido creando
y la divergencia que existe y, evidentemente, no podemos ignorar la parte geopolítica. Y esto no es casualidad. La geopolítica, las guerras vienen muy ligadas a la inflación, a estos abusos monetarios y, por lo tanto, cuando tienes una perspectiva histórica de lo que está ocurriendo, por desgracia, esto es algo que cabe esperar y va de la mano de la desigualdad, del populismo, que son, al final, primos hermanos de la inflación. Y esto es un poco el ciclo terrible de cortoplacismo monetario y fiscal que genera problemas a largo plazo, ¿no? Lo interesante de todo esto que está diciendo Diego es que es la historia del dinero. Es que aquí se ha vivido un espejismo de poco más de 10 años, de hecho, en el que se pensaba que dedicarte a imprimir dinero como locos y aumentar masivamente los desequilibrios fiscales no iba a generar inflación. En el último dato del Tesoro de Estados Unidos nos dicen que el déficit se ha desbocado a 1,7 billones de dólares, 1,7 billones, con B, de dólares, entre otras cosas por un aumento de 102.000 millones de dólares en el coste de la deuda. Estamos viviendo la evidencia de nuevo de la mentira de esto de la teoría moderna monetaria, de que se puede aumentar los desequilibrios fiscales, todo lo que tú quieras. Pues yo creo que es obvio, ¿no, Daniel? Y además Diego lo ha resumido muy bien. Hombre, yo creo que lo que estamos viendo es el principio del fin, o como bien dice Diego, el fin del principio de los bancos centrales que están en un jaque al rey clarísimo, ¿no? Y además es que hay una cierta correlación entre el oro y lo que el mercado descuenta con respecto a la inflación, y es que el suelo de tipos de interés o el objetivo de tipos de interés perseguido por los bancos centrales ya no puede ser el 2%, por lo que tú acabas de definir, porque los intereses de la deuda se comen el déficit, se comen los desequilibrios presupuestarios, y no tienes otra manera de financiar eso que empobreciendo a la sociedad. ¿Y cómo empobreces a la sociedad? Pues devaluando tu pasivo financiero para que en términos reales tú puedas hacer frente a esos compromisos que tienes, ¿no? Y eso creo que es el escenario claro donde nos vamos, y por supuesto el mercado tiene que purgarlo, es lo que acaba de definir Diego. Estamos ante probablemente un gran reset provocado por un estímulo masivo que se ha descontrolado por completo, y esto es como coger a una persona que tiene exceso de grasa y meterla al gimnasio y poner la dieta, ¿no? Claro. Tenemos que purgar eso, y esos procesos productivos que están zombificados por la economía tienen que desaparecer, ¿no? Claro. Y es lo que yo creo a lo que nos enfrentamos. Sin embargo, creo que esto le va a ofrecer muy buenas oportunidades a los inversores, porque ya sabemos todos que en épocas de volatilidad es donde más potencial rentabilidad puedes sacar si es que controlas de mercados financieros. Claro, porque estamos hablando de inflación persistente a pesar de que los agregados monetarios se están reduciendo. ¿Por qué? Porque en la M2 la base monetaria está bajando, pero los activos monetarios siguen muy elevados. Es decir, se ha transferido cantidad de dinero de lo que es crédito a lo que es inversión en activos monetarios. Tú hablabas de oportunidades de inversión, etcétera. Inflación persistente, un entorno en el que además las expectativas de inflación a largo plazo están aumentando, y por lo tanto el delta que te dan los bonos es inferior a lo que se percibía, por eso están cayendo los bonos soberanos. Hablabas, Diego, de esa decisión de los bancos centrales de elegir entre inflación y crecimiento, y van a elegir inflación, claramente, ¿no? ¿Por qué crees que la gente piensa que no? Es que yo todavía no me lo puedo creer. ¿Por qué todavía hay esa fe? Bueno, yo creo que los cambios, y más los cambios de paradigma, son difíciles, el ajuste es complicado, y en cierto modo yo creo que la complacencia quizás es la palabra que resume el comportamiento de los mercados. Nos ha llevado a una situación en la que mamá y papá siempre vienen a rescatarnos, ¿no? Me asusta esto de que lo llamen mamá y papá, porque son mamá y papá abusadores. Sí, bueno, mamá y papá, el gobierno, los bancos centrales, y te genera un problema, ¿no? Sí, en el sentido de que cada vez que ha habido un problema, no te preocupes, te puedes comportar como quieras porque van a venir a salvarte, ¿no? Claro. Y eso significa pues más dinero impreso, más deuda, más ayudas. Bueno, lo hemos visto en Estados Unidos al principio del año con la crisis bancaria, como mamá y papá allí han cambiado las reglas del juego. Pero cuidadito con la complacencia, porque al final
ves ciertos indicadores, como por ejemplo el VIX, el oro, pues obviamente tiene un componente geopolítica también. Pero yo, con vistas a las oportunidades, insisto mucho en la construcción de carteras. Es decir, yo utilizo la analogía de que una cartera de inversión, nuestros ahorros, son como un equipo de fútbol, ¿no? Y eso lo he utilizado yo también. Sí, sí. Para que nos entendamos. Sí, bueno, la gente al final piensa, si una cartera de inversión fuera un equipo de fútbol, todo el mundo entiende que necesitamos delanteros, centrocampistas, defensas y porteros. Pero la mentalidad inversora suele ser de meter goles, ¿no? Claro. Invertir es ganar dinero, ya sea con ganancias de capital solamente o a través de delanteros. dividendos. Y entonces tienes muchas carteras con 11 delanteros. Y luego tienes defensas teóricos, como era renta fija, que en un mundo de tipos cero o con un mundo de inflación alta dejan de defender. Claro. Y por lo tanto entras en un proceso de lo que llamo yo falsa diversificación. Es decir, confundir una cartera que tiene muchas cosas con una cartera diversificada. Claro. Son dos conceptos muy distintos. ¿Cómo se ve y se entiende la diversificación? En las crisis. Claro. Entonces, cuando tienes una crisis, ¿qué ocurre? Se produce un efecto, lo que llamo yo la crónica de una crisis no anunciada, ¿no? Tienes una subida de volatilidad que lleva a un aumento de riesgo y lleva, en ciertos modos, a un desapalancamiento forzoso. Tienes que ir, si eres un day trader o cualquier cosa, vas cortando. Esto genera una polarización de las correlaciones, es decir, las cosas se mueven todas arriba o abajo, y un problema con la liquidez. Y este efecto lo que genera es, digamos, una bola de nieve, un efecto dominó que es muy difícil de contener. Claro. Por lo tanto, para mí la clave, y un poco el mensaje clave para los inversores es entender también que necesitas porteros y defensas en tu cartera. Pero no solamente porque lo hayan hecho bien en el pasado, ¿no? Conducir el coche mirando el espejo retrovisor. Hay que mirar a futuro, y el problema de estas crisis es que muchas veces la gente busca al defensa, ¿no? Lo que llamo yo el bono alemán, lo que llamo yo el efecto Beckenbauer, ¿no? O sea, Beckenbauer era un gran defensa en los años 70, pero hoy no, ¿no? Claro. Oportunidades, decías. ¿Dónde crees que debe la gente realmente buscar oportunidades en un entorno como este? Bueno, yo creo que la probabilidad de encontrar oportunidades aumenta si te vas a los sectores más castigados, obvio, ¿no? Bueno, que algo haya caído mucho no significa que esté barato, pero sí que es más probable que hayas valor a futuro, ¿no? Yo lo que veo ahora que está cotizando a múltiplos ridículos, incluso diría que no tiene ningún sentido, son las mineras de oro, ¿no? Las mineras de oro. Sí, las mineras de oro están cotizando, bueno, llevan una caída desde el año 2020 del 50%, y están cotizando a los mismos niveles que estaban cotizando en el año 2016, cuando el oro estaba a $1.250 la onza, creo recordar. Y es que en este escenario que acaba de escribir Diego fantásticamente, que es un escenario parecido a lo mejor al que vivimos en los años 70 en Estados Unidos, o guarda similitud, las mineras de oro multiplicaron por 25. Clavado, el mismo punto. No entraba capital, es verdad que el CAPEX y la asset allocation en las mineras de oro se ha hecho de manera incorrecta, pero también los management, y yo he hablado con algunos, han aprendido mucho de esos errores, con lo cual yo creo que bueno, yo lo veo bastante claro, ¿no? Ajá. Bueno, Gustavo, Diego, mil gracias por tenéis que volver los dos, os quiero ver aquí, no me falléis, porque lo que están diciendo es muy importante, buscar descorrelación, saber defenderse y sobre todo saber que la historia del dinero ha sido siempre la misma, y que ese espejismo de los últimos 10 años pues no era más que eso. Vamos a unos segundos de publicidad. No os vayáis y seguimos en Money Markets. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets, y vamos a ver nuestros gráficos de la semana. Empezamos por la situación en Argentina, elecciones en Argentina, y la situación no parece muy clara sobre quién va a ganar. Pero la realidad de Argentina es la evidencia del desastre monetario que estamos comentando siempre en este programa. Si veis este gráfico, es el aumento de la base monetaria del Banco Central de Argentina en los últimos años. Veréis, es un aumento de tal calibre que estamos hablando de que en los últimos 10 años ha aumentado más del 2000%, un aumento del 146% en 2 años, del 400%. Es una absoluta locura. Claro, esto es... ¿Por qué? Porque luego nos dicen que la inflación no tiene nada que ver con la política monetaria. Aquí tenéis la evidencia en Argentina, pero también tenéis la evidencia porque, ojo a eso, no solamente es
esta base monetaria? Si vais a este siguiente gráfico, también cortesía del Banco Central de Argentina, una de las cosas que alucina uno es cuando vas a la parte de 10 años y te dice que no hay datos de base monetaria, incluyendo los pasivos remunerados generados por el Banco Central de Argentina. Esto es una bomba de relojería monetaria. Es una bomba de relojería monetaria que obviamente se manifiesta en que, vamos a este siguiente gráfico y lo veis. En este siguiente gráfico, oh sorpresa, resulta que el peso argentino en la última década ha perdido más de un 95% del valor con respecto al dólar. Y eso, si no tenemos en cuenta que esto viene con el tipo de cambio de la moneda oficial. El real es todavía peor. Es decir, es la destrucción absoluta de los salarios reales, de los ahorros de los ciudadanos, etcétera, con esa falacia de que el gobierno te da cosas gratis. Todo lo que está aumentando esa base monetaria es porque el gobierno aumenta masivamente el gasto público. Al aumentar el gasto público, el déficit fiscal es muy alto. Con ese enorme déficit fiscal tiene que monetizarlo, es decir, imprimir más dinero para financiarlo, y cada vez imprime muchísimo más dinero y genera muchísima más pobreza. Argentina, 40% de pobreza, 140% de inflación, destrucción absoluta del poder adquisitivo del peso. Y ojo, en la Constitución argentina está incluido que se debe defender el poder adquisitivo de la moneda. Porque mucho cuidado cuando piensen ustedes que, claro, esto no va a pasar aquí o esto no va a pasar allí. También lo pensaban en Venezuela. Este absoluto desastre es culpa de eso que llaman política fiscal inclusiva, gasto social, no sé qué. Todo lo que te da el gobierno te lo quita en inflación, en impuestos, en pobreza y en reducción del potencial de crecimiento. Uno de los países más ricos del mundo hace muy pocas décadas es ahora uno de los más pobres, con una destrucción monetaria sin precedentes. Mucho cuidado y aprendamos de la lección. Vamos al siguiente gráfico, porque claro, me aburre ya escuchar a la gente decir que no hay evidencia de que la inflación y la cantidad de dinero están correlacionadas. En este gráfico, cortesía de MacroStrategy, un buen amigo mío, lo que nos muestra es la evidencia empírica que el aumento de cantidad de dinero, demasiada cantidad de dinero, tiene una correlación directa con el cambio de la inflación. Además, es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque explica por qué tenemos inflación elevada ahora. Claro, te dirán, no, es que antes también se imprimía dinero, pero no por encima de lo que es el desempeño de la economía. Es decir, el aumento de la cantidad de dinero no era, a pesar de que se estaba imprimiendo, no era suficiente para ser mayor a el desempeño de la economía real. Aquí está clarísimo. Mucho más claro todavía en este próximo gráfico. En este próximo gráfico del profesor Steve Hanke, gran amigo mío y uno de los mejores economistas del mundo, se muestra dos partes. La correlación entre el crecimiento de la cantidad de dinero y la inflación hasta el año 1990 y desde el año 1990 hasta ahora. Y lo que muestra es la evidencia en todas las economías que el aumento de cantidad de dinero con la inflación están absoluta y totalmente correlacionados, que el aumento de dinero, de la cantidad de dinero,
es la causa de la inflación y no ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque ni el petróleo, ni la guerra, ni ese concepto ridículo de la ruptura de las cadenas de suministro hacen que los precios agregados suban todos a la vez, consoliden su subida y continúen subiendo, que es lo que es la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Todos los precios no suben a la vez por un factor exógeno. Un factor exógeno puede hacer que un precio unitario suba, pero no todos a la vez. Y la inflación, mis queridos amigos, es exactamente eso. Cuando suben todos los precios en agregado a la vez, y eso significa que se está perdiendo el poder adquisitivo de la moneda, nada más y nada menos. Lo único que puede hacer que todos los precios suban al unísono y de manera agregada y consoliden esa subida es el aumento de la cantidad de dinero muy por encima de lo que es el Producto Interior Bruto real, muy por encima de lo que es el crecimiento de la economía. Al final, la ecuación es muy simple, la mostraban hace mucho tiempo Friedman y otros, que es que la cantidad de dinero multiplicada por lo que es la velocidad del dinero es igual al nivel de precios por el Producto Interior Bruto. Y lo que muestra este gráfico y lo que está ocurriendo en Argentina y lo que está ocurriendo en tu país es que mucha más cantidad de dinero, mucha más inflación. Vamos al siguiente gráfico, en el que vamos a cerrar este programa con lo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, que es mucho cuidado con esa idea de la desdolarización. ¿Por qué? Porque nos habían dicho que los gobiernos del mundo, que los BRICS, etcétera, iban a dejar de utilizar el dólar, etcétera, etcétera, en sus transacciones internacionales. Perfecto. Pero ojo, este gráfico que muestra mi buen amigo Jerome Lockland es mucho más preocupante. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico? Lo que nos muestra este gráfico es que lo que se está desplomando es la utilización del euro. Del euro. Porque la política monetaria, como explicaba en mi editorial, no es un juego de a ver quién gana, sino de a ver quién pierde primero. Y cuando el Banco Central Europeo mantiene un balance que es muy superior con respecto al Producto Interior Bruto al de la Reserva Federal, cuando además mantiene un nivel de desequilibrios monetarios muy superior al de la Reserva Federal, porque como bien me decía, tuve el honor de conocer Ben Bernanke, la Reserva Federal es el único banco central del mundo que presta atención a la demanda mundial de dólares. Lo que está ocurriendo es el efecto aspirador del dólar. Está mostrando su posición de fuerza, no porque la política fiscal de Estados Unidos sea maravillosa, como hemos dicho en el editorial, no porque la política monetaria de Estados Unidos sea maravillosa, como llevamos explicando en tantos programas, no, sino porque los otros son peores, porque no hay alternativa, porque no hay alternativa. Y la alternativa no es simplemente tener reservas de oro o simplemente tener una política de tipos medianamente restrictiva. Lo que hace que una moneda continúe siendo la moneda de reserva es instituciones independientes. Un banco central en donde, ojo, el nivel de adhesión política con respecto al gobierno de los miembros sea lo mínimo posible. ¿Significa esto que la Reserva Federal es un banco central totalmente independiente? No. Pero comparado con el Banco Central Europeo, con el Banco de Japón, con el Banco de Inglaterra, etcétera, claramente hay un diferencial que hace que la gente confíe más en el dólar. Además de instituciones independientes y además de un mercado financiero abierto, transparente y con seguridad jurídica e inversora absoluta. Claro, muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que eso también lo tiene la eurozona. Sí, pero los desequilibrios son mucho más grandes. Primero, el euro tiene riesgo de redenominación. Cuanto más desequilibrios fiscales generan los países, digamos, menos responsables fiscalmente, más riesgo se genera a medio y largo plazo.
a ver quién es el país que tiene el valor de sustituir a Alemania en la financiación de los desequilibrios fiscales del resto de los países. Y encima, ¿qué es lo que está ocurriendo en la eurozona? Pues que nuestro buen amigo Alemania está sufriendo la inflación. Allí no se suben los salarios con el IPC ni las pensiones con el IPC y todas esas cosas que solamente se le ocurren a un país como España. Pero es que está sufriendo la inflación y además los desequilibrios fiscales y monetarios de los demás. Por lo tanto, el riesgo de utilización del euro aumenta y a nivel global lo que ocurre, por lo tanto, es que los países del mundo que comercian entre unos y otros utilizan menos el euro. Claro, muchos de vosotros, muchos de ustedes, me dirán, hombre, lo que esto refleja es también la caída de las exportaciones de Alemania y el empeoramiento de la economía alemana. Claro. ¿Y qué te crees que es la utilización del euro o la utilización del dólar? La evidencia de la demanda de los productos, bienes y servicios de ese país, tanto a nivel interno como a nivel externo, por supuesto. Claro, la realidad del euro es que es una moneda que ha sido un éxito absoluto monetario, pero no podemos caer en el error de pensar que por ello va a ser una alternativa real al dólar. En la última revisión por parte del Bank of International Settlements de quiénes son las monedas más utilizadas en el mundo, el euro va después del dólar, pero con una diferencia de prácticamente el 40 y tantos %. Por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes en este entorno es que estos factores, lo que nos dicen con respecto al mercado y con respecto al entorno monetario es, uno, en los últimos años nos hemos acostumbrado a una política monetaria que ha generado unos desequilibrios brutales y que esos desequilibrios no son temporales, no son por las cadenas de suministro, no son por la guerra de Ucrania. Recordemos, ojo, que todas las materias primas se desplomaron entre mayo de 2022 y mayo de 2023 por debajo de los niveles de la guerra previos a la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal contraía la cantidad de dinero y subía tipos. Por lo tanto, ojo con pensar que son las materias primas las que lideran la inflación. La política monetaria, la cantidad de dinero en el sistema lidera lo que ocurre con las materias primas en la inmensa mayoría de los casos, porque lo que viene fundamentalmente es más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos, que es, al fin y al cabo, lo que estamos comentando. Es muy importante entender lo que está ocurriendo con el euro y lo que está ocurriendo con el dólar. Porque claro, es fácil caer en la idea de que los enormes problemas fiscales de Estados Unidos van a generar un desplome de la utilización del dólar y de la confianza en el dólar. Puede ser a largo plazo, pero eso no significa que se vayan a sustituir la utilización del dólar con el euro, que tiene mayores desequilibrios, y con otras de las monedas fiduciarias. Es decir, no es una sorpresa que se haya disparado el precio del Bitcoin y de otros activos de criptomonedas en este entorno, a pesar de que los activos de riesgo, las bolsas, etcétera, están en corrección. No es una sorpresa, porque, como decía Friedrich von Hayek en su libro Choice in Currency, elección de moneda, una de las cosas que nos podemos encontrar es que cuando se pierde la confianza en una moneda fiduciaria, sea el dólar, sea el euro, sea la que sea, la alternativa no es otra moneda fiduciaria emitida por un Estado que tiene los mismos incentivos de generar desequilibrios que después le pasa a los ciudadanos en mayor inflación, sino que probablemente la alternativa sea una moneda independiente en la que no caigas en las manos de un banco central o de un gobierno, que al final es lo mismo. Política fiscal, política monetaria. Política fiscal, política monetaria. No existe política fiscal que se pueda mantener perennemente de manera expansiva cuando lo que le estás haciendo literalmente es
destruir el poder adquisitivo de los ahorros y de los salarios de los ciudadanos. Así que preparémonos para este entorno y no olvidemos que la política monetaria no es un juego de a ver quién gana, sino de a ver quién pierde primero. Gracias por seguirnos y hasta la semana que viene. Seguid defendiendo la libertad.